Damos gracias a Dios por este día precioso que nos ha dado. Amén. Y aunque hay bastantes hermanos que no los vemos hoy aquí, pero lo importante es que se mantengan en Cristo. Amén. Como así lo creemos, que aunque no están aquí, están en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Venía Carmen, que hacía un par de domingos no los veíamos, que están de nuevo. Amén. Pero se han mantenido. No en la silla, sino en Cristo. Amén. No en dentro de este local, sino en Cristo. Esa es la clave ahí. Hay un cántico que cantábamos ahorita de soy como un árbol. ¿Cómo que dice? Plantado junto a ríos de agua viva. Pruebas sí vendrán. La victoria me dará. Y aún en el desierto. Hermano, esa es la palabra que yo estaba meditando en ese cántico. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Nada. Y con el cuidado que debemos de tener, con el orgullo, a nivel mundial se está viviendo en un desierto en cuanto en aquellos lugares donde se debiera de estar ministrando la palabra de Dios correcta, el evangelio correcto, lamentablemente hay escasez. Anoche yo me di cuenta que temprano comenzó a llover, caía lluvia. Aún esta mañana me di cuenta que estaba lloviendo. El agua que caía a la tierra, dice Isaías 55, Dios la envía para que caiga a la tierra y la haga germinar. Y él dice, así es mi palabra que sale de mi boca. Amén. Esa palabra que salió de la boca de Dios es Cristo que se hizo carne. Aleluya. Y Dios quiere darle el crecimiento a su palabra que Él nos está dando. Amén. Pero esto no se da en el vacío, esto no se da por arte de magia. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que tenemos hambre y sed de esta palabra. Entonces Él le da el crecimiento, como le dijo Pablo a los Corintios. Y el crecimiento es necesario para llegar a una madurez espiritual que podamos discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos. Cuando Samuel fue a ungir al que iba a ocupar el lugar de Saúl como rey en Israel, porque Dios lo había desechado, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí se dejó llevar, ¿por qué? Por lo que veían sus ojos. Y fíjense que cuando Cristo está ministrando, Él no apela a la vista. Él lo que dice es el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pero tienen que ser oídos circuncidados. Amén. ¿Qué es un oído circuncidado? Un ejemplo. Si yo le dedico más tiempo a escuchar la basura que hablan los políticos, para entonces venir aquí los domingos y recibir 40, 45 minutos de la palabra de Dios, mi oído es incircunciso.
que hay una mezcla, hay una cantidad mayor de la basura que pueden estar hablando en el mundo que la verdad que nos quiere hablar Dios. Amén. Para este crecimiento tenemos que, como hijos de Dios, seguir las instrucciones del Maestro, que es Cristo Jesús. Fíjense, cuando escudriñan la Biblia, que Lucas presenta a Cristo cuando iba a enviar a los 12, que entonces le llamó apóstoles, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Pero lea con cuidado, porque Lucas dice que Jesús escogió a 12 de sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Uno que está aprendiendo de su maestro. Amén. En este caso, los discípulos estaban aprendiendo de su maestro, que era Cristo Jesús. No era los domingos nada más. Ellos mantuvieron una relación de día y noche, 24/7. Y después que Jesucristo les ha enseñado, Jesús entiende que ahora los puede enviar como apóstoles. Y repito, esto es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Amén. Porque Jesús se aseguró que lo que Él enviaba no era a llevar cualquier mensaje, no era a pregonar el mensaje que ellos se inventaran. Jesús se aseguró que ellos tenían que llevar el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Para eso Él los discipuló primero. Si nosotros entendemos esto, tenemos que ver estas reuniones de los domingos, martes y jueves, como un adiestramiento. Porque, como he dicho en veces anteriores, usted y yo sabemos cuándo Dios nos va a abrir puertas para que le ministremos a una vida. Y si usted mañana lunes se encuentra una vida en Walmart, que Dios le abre puertas, usted no va a decir, espéreme aquí, que voy a ir a Gigoraja o a Galateo a buscar al hermano Víctor para... No. Usted tiene que estar preparado y preparada. E inclusive, yo estoy madurando un mensaje sobre los 3 grupos de personas que Jesucristo se encuentra: temerosos de Dios, pero que eran grupos religiosos, que tenían sus propias interpretaciones y cada uno tenía diferentes enseñanzas, que eran los fariseos, los saduceos y los herodianos. Escúcheme bien, aunque las personas de cada grupo de esos hoy no están, pero lo que ellos enseñaban y practicaban, sí hoy está vigente. Por eso es que dicen que el que no conoce la historia está propenso a repetirla. Y la historia es algo que, aunque usted no lo vea ni lo crea ni se dé cuenta, se repite. En Eclesiastés lo dice: lo que es hoy fue porque ya fue, y lo que ya fue es lo que va a ser. Pero en este lapso de tiempo que tenemos y estamos viviendo aquí en la tierra, antes que la iglesia sea levantada con el Señor, nosotros nos estamos encontrando con diferentes grupos que se identifican como iglesia, como cristianos,
Y yo no me puedo dejar llevar por eso. Usted no se puede dejar llevar porque yo le diga, yo soy un creyente de Cristo. Si es por eso nada más, cuando venga un demonio y le diga, yo soy creyente también, usted va a tener que creerle. Porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué es lo que se está viviendo y qué es lo que se está enseñando? ¿Cuál es la palabra que está saliendo de la boca de un sinnúmero de pastores a nivel mundial? Y cuando usted estudia estos tres grupos que Jesucristo los enfrentó, Jesucristo era radical. Jesucristo no pasaba la mano a nadie. Él le dijo a Pilato, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Amén. Pilato era un político. Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que entender, desde el siglo III en adelante, la iglesia comenzó a ser contaminada de enseñanzas que no corresponden a las enseñanzas que Jesucristo dejó. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6 y verso 3 en adelante, que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, eso está ahí. Y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, orgulloso, echón, soberbio. Pablo dice, pero nada sabe. Se está predicando un evangelio pervertido. Y nosotros tenemos que conocer el evangelio correcto. Es la palabra que Dios nos está dando últimamente. Para que podamos discernir, comprender, entender el verdadero evangelio del evangelio pervertido. Y esto es un peligro, porque se puede hablar del evangelio pervertido, pero sí, porque el evangelio correcto es uno. Pero Pablo le dice a los Gálatas que si un ángel desciende de los cielos a predicar otro evangelio que el que ya está predicado, o aún uno de nosotros, dice él, sea anatema, o sea, está maldito. Lo dice 2 veces. Si el que predica un evangelio pervertido está bajo maldición, ¿qué hay de los que le están escuchando y le creen? También están igual. Esto no es difícil de entenderlo. Por eso yo me di cuenta que el agua que estaba cayendo anoche venía del mismo sitio, de arriba, la que caía esta mañana, venía del mismo sitio. Y era agua. Entonces, el evangelio correcto es uno, y nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando yo ministro aquí la palabra, usted tiene que tener unos oídos circuncidados para oír. Amén. Y luego imitar a los berianos cuando llega a su casa, escudriñar las escrituras para ver si la palabra que salió de mi boca es correcta o es equivocada. Y si en algo yo me equivoco, yo tengo que tener, y ahí lo voy a demostrar, la humildad para cuando vienen a corregirme. Pero en el día de hoy, ¿quién se atreve a corregir a muchos pastores de diferentes denominaciones? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra saduceo?
Eso era un grupo de sacerdotes, una casta de sacerdotes inventada por un tal Sadoc. Y Sadoc significa ungido. O sea, los que pertenecían a la enseñanza de los saduceos eran los ungidos. ¿Le es familiar esa palabra hoy? Donde muchos pastores se atribuyen que ellos son los ungidos. Entonces, los incautos que no escudriñan la palabra, pues los tratan de lejitos como los ungidos. Y lo que dice ese es cátedra, porque es el ungido. Y de esas enseñanzas tenemos que salir. Cuando la Biblia habla del ungido de Jehová, este se refiere a Cristo Jesús. Amén. Entonces Juan, que era un apóstol, cuando él escribe, él no dice en la carta, yo soy el ungido, yo tengo la unción del santo. No, él dice, mas nosotros, en plural, Amén. tenemos la unción del santo. Y tenemos que entender que un pastor es una función que Dios le ha puesto para funcionar en el cuerpo. No es un puesto. Amén. Como que es más que nadie. Hoy hay una línea de apóstoles, unas creencias que cuando llega un pastor a esta congregación, pues el pastor de esa congregación tiene que estar sujeto a él. ¿Qué es eso? Los profetas hoy en día están que ni votándolo se acaban. Y el apóstol Pedro lo que nos dice es que debemos estar atentos a la palabra profética que ya está aquí. Amén. Que ella nos alumbra como una antorcha hasta que aparezca el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús. Esto no es para tenerlo, la Biblia no es para tenerla guardada No. en algún closet o en algún sitio de la casa en lo que llegue el domingo o el día de la reunión. Ese es para estar usándola todos los días. Todos los días, las veces más posible que se pueda. Dedicarle tiempo ahí sistemático. Y a mí me gustaría decirles lo siguiente. Tómelo como una asignación. Amén. ¿Cuántos se saben aquí el Salmo 23 de memoria? Amén. La segunda pregunta. ¿Cuántos se saben a Isaías 53 que tiene 12 versículos de memoria? Nadie. Esta es una asignación bien sencilla. Desde esta tarde, cuando usted saque tiempo, comience a leer Isaías 53, esos 12 versículos. Trate de memorizar esos 12 versículos. La interpretación de Isaías 53 está en el Calvario, cuando Cristo fue levantado. Pero lo que sucedió allí en la persona de Jesucristo, a Isaías 53 usted le va a añadir como lectura Romanos 3:25. De hecho, los martes y los jueves pueden practicar esa asignación los que vengan aquí. A ver. Usted comience poco a poco, hasta que se memorice
ese capítulo completo porque ahí está profetizado tal vez 700 años antes de Cristo venir, más o menos por ahí. Dios habló a través del profeta Isaías lo que en determinado consejo él planificó en la eternidad pasada cómo era que él iba a establecer e iba a manifestar la salvación para el hombre que iba a caer en pecado. Si una cosa tenemos que tener clara y estar seguro es que nosotros conocemos el evangelio verdadero y que hoy yo puedo decir Padre, te doy gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la salvación que me has dado. Que si alguien me pregunta, ¿cómo usted está seguro que Dios lo ha perdonado? ¿Cómo usted está seguro de su salvación? Y esto lo tenemos que tener claro, hermanos, porque repito, sé que aquí hay hermanos que no habían venido, por eso me estoy... Esta práctica que se ha estado llevando a cabo por muchos años, que después que un predicador viene, termina el mensaje, levanten las manos los que quieren aceptar a Cristo. Y allá levantan las manos, 2 o 3, pasen aquí al frente. Los llevan al frente para hacer, óigame bien, una repetición de una oración que va a hacer el que hizo el llamado. Búsqueme eso en la Biblia. A ver si eso es así. Acepta a Cristo en tu corazón, levanta la mano. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ah, pero eso es lo que se dice y eso es lo que se practica. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento de la señal que Jesucristo dejó en el primer milagro y que no se le llama milagro. Juan no lo llama milagro, sino una señal en las bodas de Caná. Donde habían 6 tinajas vacías. Esas tinajas eran llenas de agua para los judíos. Hacerse una purificación con agua que ellos hacían. Y esas 6 tinajas representan al hombre. El hombre fue hecho en el 6º día. Si usted tomaba de aquella agua que echaban aquí en aquellas tinajas, o si la hubiesen llenado del vino que iban a repartir, como de costumbre en las bodas, y luego tomaba el agua que Cristo convirtió en vino, ¿cuál fue la atención? ¿O qué fue lo que le llamó la atención a los que probaron aquel vino? Que era un vino mejor, de calidad. Y para aquellos lugares donde se dedican al cultivo de las uvas para hacer vino, para que un vino sea de alta calidad, ¿cuál es el vino de alta calidad para ellos? El que más tiempo lleva añejado.
Pero si esas tinajas representan al hombre, cuando un hombre o una mujer vienen a Cristo, Cristo viene a ellos, es al instante que esa persona, ese hombre o esa mujer comienzan a dar un mejor sabor en su familia, en sus vecinos, padres a hijos, hijos a padres. Porque ahora es el Señor de señores el que ha llegado a mi vida. Pero yo no puedo decir que yo soy salvo, que yo soy creyente, que yo estoy seguro porque levanté la mano, hice una oración que otro hizo, que yo la repetí, cuando eso no es bíblico. Puedo aprender los cánticos que se canten en la congregación que yo estoy. Puedo dar ofrenda, diezmar, pero nada de eso es lo que salva. Amén. Es el evangelio, como dice Pablo en el verso 16 de Romanos capítulo 1. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para los que no estaban, entonces, ¿qué es el evangelio que salva? Porque Jesucristo hizo milagros en los terrenos de Israel, donde quiera que iba, con el propósito de que entendieran, se dieran cuenta que ese pueblo estaba esperando al Mesías prometido. El Mesías llegó, lo vieron personalmente, lo escucharon, pero la religión estaba añejada en la mente y en el corazón de la mayor parte, que aún diciendo que esperaban al Cristo, el Mesías, lo tienen al frente y no lo creen. ¿Por qué? Porque la enseñanza que trae Cristo no era compatible con la que ellos tenían. Amén. Jesucristo no cedió. Y cuando él veía que la verdad estaba en juego, él era radical. Pablo le dice a los filipenses que él estaba para ser un defensor del evangelio. Nosotros estamos para predicar el evangelio. Pero Pablo le dijo a Timoteo, sí, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros no estamos para predicar única y exclusiva el evangelio, no. Nosotros estamos para cuando vemos que el evangelio verdadero lo quieren pervertir, tenemos que salir en defensa del evangelio. Amén. Filipenses 1:29 dice que nosotros no estamos solamente para creer en Cristo, sino para padecer por Él. ¿Qué es lo que tenemos? Esto hay que estarlo repitiendo, hermano. Y los que están ya conectados en el video van a entender que yo estoy repitiendo aquí muchas cosas, porque es que esto hay que repetirlo
hasta que se haga vida en nosotros. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando usted comienza a leer la Biblia, mire lo que dice aquí en Isaías 30 y... Déjeme ver si... Isaías... No recuerdo bien si es 33 o 32. Aleluya. Usted puede decir amén para que los hermanos que oyen el video y lo ven, sepan que usted está aquí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. 33 y verso 22. Dice lo siguiente. Aunque yo estoy leyendo una palabra que está dedicada al pueblo de Israel, yo tengo que tener cuidado qué es lo que yo puedo traspolar para nosotros, o sea, pasar para nosotros. Amén. Y esta palabra del verso 22 dice: porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Amén. Vive Jesús, aleluya. Esta palabra nos lleva para lograr entender un poquito más el evangelio correcto y verlo desde el punto de vista jurídico. En una sala, en un tribunal, hay un juez. Dios es el juez que está sentado en su trono. Amén. En una sala de justicia, cuando se va a celebrar un juicio, hay acusado. Amén. En una sala de justicia, Dios, el juez, perdón, tiene que conocer las leyes. Porque al juez se le va a llevar un acusado que transgredió alguna ley civil que es digno de que un juez lo considere. El fiscal está en la sala y el fiscal pretende, él quiere que la acusación que se le está haciendo a este acusado, el juez la considere como verdad. Si el juez la considera como verdad, en esa sala se emite una sentencia. Y después de la sentencia, un castigo. Pero qué bueno, porque en la sala también hay ¿qué? Un abogado. Ahora escuche bien. La Biblia nos enseña, el libro de Romanos,
que por la desobediencia de un hombre, esto fue Adán, en el tribunal celestial, antes del ser humano naciera, ya Dios, que es el juez, había declarado que por causa de Adán y que en Adán todos estábamos sentenciados. Y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Muerte eterna. Amén. Y a veces uno piensa, después que uno ministra esta palabra, la escucha, la escudriña, y uno dice, pero si Dios no perdonó a Adán y a Eva, que por un solo pecado los sacó del huerto, ¿y por qué tanto tiempo esperó para que Jesucristo viniera a salvarnos? La respuesta a esa pregunta nos la da Pedro, el apóstol. Segunda carta de Pedro. Si alguien lo busca, que yo no voy a estar citando mal, me lo dice. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice que Dios en su paciencia, porque Dios es el Dios de toda paciencia. Nosotros a veces tenemos que tener cuidado porque nosotros para muchas cosas no tenemos paciencia. Amados, pero al Dios que nosotros le servimos, al único Dios, no es como nosotros. La paciencia de Dios, dice Pablo a los romanos, que nos guía al arrepentimiento. Dios sabe tener paciencia porque Él no quiere que nadie se pierda, Amén. sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé si es 2 de Pedro 3:15. 3:9 dice. ¿Ah? 3:9 dice, el Señor no recarga su promesa, según algunos no tienen por tardarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es el verso? El 9. El 9, 3:9. Es paciente, hermano. Y la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Ya en el tribunal celestial la sentencia fue dada por el juez, que es Dios. Por eso es que leímos en las administraciones anteriores, Romanos capítulo 3, que todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo la ley. ¿Y qué hace la ley de Dios? Que la ley de Dios es el espejo que nosotros nos miramos. Y cuando vemos los mandamientos, la ley, ve que en nosotros está el pecado. Pero como ella no tiene el medio para sacarnos de donde Adán nos metió, la ley lo que hace es que nos señala y nos condena. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, está la religión adventista, que el sello de la salvación de ellos es que es el sábado, no es Cristo. Pero creen en Cristo, que es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que vuelve. Pero si tú no guardas el sábado, estás perdido. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque el verdadero creyente está en el verdadero reposo de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos que descansar en la persona y obra completa de Cristo Jesús. Entonces yo no puedo ni usted predicarle el evangelio de la gracia de Dios a una vida si usted no lo confronta con la ley.
Porque hay personas que en su ignorancia se creen que el evangelio es para los que beben ron nada más, para los que fuman, para los que se endrogan. No es, hermano, es que el que nunca ha fumado, que nunca ha bebido, que nunca ha adulterado, si no está en Cristo, está bajo la ley y está bajo condenación. Ya la sentencia fue dada. Y cuando Jesucristo confirmó esto, cuando lo están acusando de que él está comiendo con publicanos y pecadores, son los religiosos, los escribas y fariseos, ¿qué les dijo Cristo? Bueno, ellos se creían justos a sí mismos, y Cristo les dijo, bueno, los que están sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. ¿Y cómo le terminó diciéndole? Yo no he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Ahora, si tú te crees que tú eres justo por tus méritos, sigue así, que lo que te espera es la condenación eterna. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver a una persona que está bajo pecado, está bajo condenación, sin Cristo está perdido. Pero le queremos hablar que Dios es amor nada más, que Dios es amor. No, pero es que el que no está convertido está bajo la ira de Dios. Amén. Verso 36 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Efesios capítulo 2 dice que nosotros los creyentes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso está ahí, hermano. Amén. Eso está ahí. Entonces, cuando un pecador se da cuenta que es lo primero que debe de entender y aceptar, y que te digan como le dijeron a Pedro, varones Galileos, ¿y qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Primero yo entiendo que soy pecador y que estoy bajo condenación. Ahí la mente mía se está renovando. Y yo entiendo que estoy perdido. Y cuando me ministran lo que hizo Dios en la persona de su Hijo en la cruz, yo tengo que estar entonces dispuesto primero a creer que yo estoy bajo condenación por causa del pecado y que yo no quiero seguir con las mismas actitudes porque yo no quiero conocer al diablo en el lago que arde con azufre y fuego. Yo quiero estar en la gloria venidera, en la nueva Jerusalén. Amén. Entonces ahí yo comienzo a escuchar y aquel que me está explicando qué es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios en tipo y sombra comenzó en el mismo huerto del Edén. Después que Adán y Eva pecaron, transgredieron el mandamiento de Dios. Cuando Dios vino a ellos, ¿qué fue lo que Dios hizo? Porque después que pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios sacrificó un animal inocente para cubrir
la desnudez de un culpable. Amén. Ahí ya Dios nos está enseñando en tipo y sombra el Evangelio. Porque el Evangelio de Dios es que hay uno en el Calvario, en una cruz, que vivió una vida justa delante de los hombres y delante de Dios. Y que cuando lo levantaron en la cruz, allí siendo él justo, el Padre descargó su justicia sobre ese hombre justo llamado Jesús. Y la ira de Dios que nosotros nos merecíamos, el castigo eterno de Dios que nos merecíamos, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cayeron sobre aquel justo que no tenía por qué estar allí. Amén. Pero por causa de nosotros los culpables, Dios hace justicia en un hombre que es justo, llamado Jesús. Y aunque él no pecó, no se halló engaño en su boca, él está allí siendo nuestro sustituto. Amén. Representando a la raza humana caída. El justo muriendo por los injustos. Amén. Por los culpables. Amén. Y eso lo reconoció uno de los ladrones allí en la cruz antes de morir, cuando le dijo al otro ladrón: nosotros estamos aquí porque por nuestros actos merecemos estar aquí, pero este que está en el medio de nosotros no. Alaba mi alma al Señor. Nosotros nos merecemos esto, pero este que está aquí en el centro no. Y allí él reconoció que en medio de ellos dos había un hombre justo que no tenía que estar allí, muriendo allí. Se dio cuenta que él estaba muriendo por otros, no por él. Y por eso él reconoció: tú estás muriendo por mí, aunque no dijo esas palabras. Pero en las palabras que le dijo a Jesucristo, estás reconociendo: yo soy un pecador y me merezco, pero tú estás aquí muriendo por mí, que tú eres justo. Eso es el Evangelio ilustrado. Eso, Juan estaba, la Biblia dice que Juan estaba cerca de allí de la cruz, el apóstol. Sí. Y él no le dijo de abajo: oye, mira, mira para acá, repite esta oración conmigo, que yo te voy a decir antes que muera, repítela. No. En el Nuevo Testamento no va a encontrar esa práctica en ningún sitio, hermano. No. ¿Sabes por qué la practicamos? Porque no nos estamos dejando llevar por el diseño, por el plano, sino que nos estamos dejando llevar por unas costumbres aprendidas que no están aquí. Y hermano, le voy a decir una cosa. Nosotros no sabemos el día ni la hora. Amén. Pero nuestra redención hoy está más cerca que cuando creímos. Nuestra redención es Cristo, porque Él es nuestro Redentor. Y Jesucristo va a venir primero en las nubes a llamar la iglesia. Cuando regrese por segunda vez, viene a reinar desde Jerusalén. Amén. Y en el levantamiento de la iglesia, yo creo que todos los que estamos aquí queremos irnos con Él, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, pues vamos a coger esto en serio. Amén. Eso es así. Y lo que haya que dejar, que estamos practicando, que no es, esto es por el bien de nosotros. Amén. Cuando Jesucristo presenta, Mateo 22 creo que es la fiesta de boda que le hizo el rey a su hijo. El rey ahí es Dios. El padre que le hace la fiesta de boda es Dios que le hace la fiesta de boda a su hijo Jesucristo.
Eso está claro ahí, que cuando entraron los que fueron invitados, cuando el padre ve y viene a chequear los invitados a la boda, ¿qué encontró? Uno que se está colando. Que allí estaba uno que no estaba vestido de boda. Y como hemos dicho anteriormente, a usted lo invitan a una boda aquí en la tierra, simplemente le dan la invitación, pero la ropa para ir a la boda, eso se tiene que encargar usted. ¿Cómo va a ir vestido a la boda? Amén. ¿Qué zapatos se va a poner? ¿Cuál es la camisa? Si es hombre o gabán, lo que sea. Pero en las bodas o a las bodas que Dios nos está invitando, no solamente es aceptar la invitación, que esto es reconocer a Cristo como la justicia de Dios, sino que tenemos que aceptar que Dios mismo, que nos hace la invitación, Él mismo nos provee de la vestimenta. Y el que no quiera ponerse la vestimenta que Dios le tiene, pues no te vistas, que no va. Porque en el momento histórico que Cristo habla eso, ¿quién era ese que no estaba vestido de boda para Cristo en aquel entonces? Bueno, para Cristo, si usted lee con cuidado la Escritura, era el fariseo que se creía. Los religiosos que se creen que pueden ir ante la presencia con cualquier cosa como hizo Caín. No, yo le traigo una ofrenda a Dios también. A ver, mi hermano le lleva una, ¿y qué pasa? Yo le llevo otra. ¿Por qué Dios aceptó la de Abel y la de Caín no? Porque la de Abel era conforme al diseño de Dios. Y la de Caín era conforme al diseño del diablo. Porque la Biblia dice que Caín era del diablo. Aquí está. De los frutos que yo cultivé con mi propia fuerza. Esto es de lo que yo cultivé. Este es el evangelio de por obra. Nos presentamos a Dios a veces como el fariseo, que fue a orar con el publicano al templo. Y dice que el fariseo oraba para él mismo. ¿Qué quiere decir eso? Al fariseo le pasó lo mismo que al que estaba en la cruz, uno de los ladrones, que a pesar de que le habló a Cristo, le hizo peticiones, Cristo ni caso le hizo. No le contestó nada. Amén. Y el fariseo que fue a orar junto con el publicano, por eso la Biblia dice que oraba para sí mismo, que dice que esa oración Dios no la escuchó. No la escucho. Yo no puedo venir delante de Dios presentando el Señor. 3 días de ayuno hice. Me levantaba a las 2 de la mañana a orar hasta las 6. O sea, a presentarle a Dios lo que yo he hecho. Yo tengo que presentarle a Dios el sacrificio y la persona de su Hijo Jesucristo. Si no fuera por Él. Por eso es que la Biblia dice, Pablo, a Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador Amén. entre Dios y los hombres. Y nosotros tenemos que prepararnos. Yo tenía aquí unas escrituras, pero como le dije ahorita, quiero ir madurando y perfeccionando el mensaje Amén. de estas 3 grupos de religiosos. Y para que veamos si hoy, pero con otros nombres, se está manifestando ese mismo espíritu. Y esto no es difícil, porque el evangelio de Dios no se puede recibir, entender, vivir fuera de Cristo. No se puede.
Por eso es que Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice que en Cristo estamos completos. Amén. Entonces la iglesia se ha infiltrado tantas cosas que hoy lo que se está defendiendo son denominaciones, no el evangelio verdadero. Yo me recuerdo cuando yo me convertí en el 76, tuve la experiencia del encuentro con el Señor. Cuando yo pedí que me bautizaran en las aguas, que me bautizaron, entonces me dieron una tarjeta de membresía, dándome a entender que yo pertenecía a esa congregación. ¿No está eso en la Biblia? La Biblia lo que dice en 1 Corintios, búscalo, 1 Corintios 1 Aleluya. Yo soy uno que a mí me gusta meditar mucho y cuando voy a la escritura yo digo, wow, Señor, me tengo que arrepentir todavía otra vez. Cuando yo estoy entendiendo lo que es el verdadero evangelio. Pero entonces me estoy tranquilo y la paz de Dios gobierna mi corazón porque cuando leo la escritura y Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero hermano, el Señor no quiere que sigamos siendo ignorantes. Entonces cuando usted está en ignorancia en algo, pero de momento Dios lo alumbra a través de una predicación, una enseñanza, ¿no es para que usted siga en la ignorancia? Pero ¿qué nos hace ser rebelde? Porque cuando Dios nos alumbra con la verdad, ya nosotros tenemos añejado en nosotros unas enseñanzas. Unas enseñanzas que nos están haciendo daño y cuando viene la verdad y nos alumbra, no queremos abandonar lo que ya por mucho tiempo tenemos. Amén. Y en esto, pues, lamentablemente, esto sucedió, está sucediendo en muchas vidas y va a seguir sucediendo. Capítulo 12 de 1 Corintios y versos 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. La palabra bautizado. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. Amén. Sumergir. Amén. Cuando nosotros creímos al Evangelio verdadero y nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo fue, no una tarjetita. No. El Espíritu Santo nos hizo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. No de ninguna denominación. Y esto lo tenemos que tener claro. Repito, no solamente para mi bien,
sino para cuando a mí me toque, que Dios me abra puerta, hablarle a una vida, yo poderle hablar en propiedad y decirle, escrito está. Pero lamentablemente hay muchos, pero muchos, que están y saben de la edificación de la iglesia que tiene que ser edificada, pero no saben leer los planos. No saben leer el plano, el diseño que Dios dejó, que está aquí en la Biblia. Y en muchos sitios se le está dando medidas de más, en otros medidas de menos. Y esto tiene que quedar perfecto. Las medidas de Dios son perfectas. Amén. Si son 2 pulgadas, pues son 2 pulgadas, no son 2 1/4. No son 2 2/8, no, son 2 pulgadas. La Nueva Jerusalén es cuadrada. Tiene la misma medida por donde quiera. Amén. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que tener la medida ¿de quién? De Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por Evelyn, mi sobrina, Willy Andadura, Vaniri, creo que es esa, que nos están viendo. Juan, Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a todos y la paz de Dios sea con todos. Amén.